primera vez en 1769 el término de urticaria. Además de eso, también tenemos a Robert Williams. Robert fue el fundador de la dermatología como especialidad médica en el Reino Unido, en donde en 1808 describió la urticaria como un rash o una elevación longitudinal redondeada y oval de la cutícula que era de color rojo difuso, así que prácticamente lo que él describió era los sabones, y posteriormente pasamos a su estudiante Thomas Bateman, que él introdujo la primera terminología para la urticaria, para la vasculitis urticariforme, que en su principio se llamó urticaria persistens. Y ya pasamos la primera vez que fue descrito el angioedema. Este fue en 1586 por Marcello Donati, y en 1885 Osler describió qué era el angioedema hereditario, pero no fue hasta 1963 que los doctores Donaldson y Evans demostraron que era por bajas concentraciones del inhibidor S1 esterasa. Listos. Una vez enterados un poquito de de la historia como tal de estas enfermedades, vamos a entrar al grosso que nos trae el día de hoy, que es la urticaria inicialmente. ¿Y por qué es importante hablar de urticaria? Principalmente porque es una enfermedad que impacta la calidad de, la vida de los pacientes de una forma que muchas veces no somos conscientes como parte médica, pero que afecta tanto su vida personal, laboral e incluso pues eh, perceptiva de sí mismos, ¿cierto? Porque es limitante en algunas de las acciones en su vida diaria. Es importante también recalcar que requiere atención médica para su manejo, principalmente, no solo por el especialista, sino también como parte inicial por parte de nosotros como médicos de atención primaria, y que para poder hacer un uso o una caracterización de la urticaria, pues debemos de conocer y aprender a identificar las urticarias y cómo son las posibles complicaciones o diagnósticos diferenciales, entre los cuales podemos incluir el angioedema y las vasculitis urticariformes, que pues son derivados de la urticaria inicialmente. En cuanto a la epidemiología, pues podemos mencionar que es un cuadro prevalente, ¿cierto? Llega a presentar una incidencia poblacional en cualquier momento de la vida, incluso hasta el 22% de la población. Es importante mencionar que es más común en las mujeres, incluso alcanzando una proporción de 2 mujeres por un hombre. Sin embargo, pues vamos a evidenciar que no todas las urticarias son más prevalentes en mujeres, sino que, por ejemplo, las urticarias relacionadas a algunos estreses físicos, como es el caso de la presión retardada, va a estar más común en los hombres. Y también es importante destacar que no solamente vamos a tener brotes agudos y espontáneos, sino también vamos a tener una prevalencia de cronicidad, ¿cierto? Y esa prevalencia va incluso a alcanzar al 1,4% en la población de los pacientes con urticaria. Y es importante mencionar que esta es una patología que no solamente está mediada por marcadores o factores intrínsecos, sino también extrínsecos, como son los factores ambientales. Y como veremos más adelante, por estadísticas y por fisiopatología, incluso por características clínicas, es difícil determinar la causa exacta de todas las urticarias. Y muchas veces esta dificultad nos puede llevar a un diagnóstico incorrecto e incluso un mal abordaje de las urticarias. Entonces, primero, definamos qué es una urticaria. Y es un trastorno dermatológico que puede comprometer tanto la piel, eh, queratinizada, o el tejido epitelial mucoso, ¿cierto? Y se va a caracterizar por un edema cutáneo local que va a ser principalmente transitorio, y su lesión primaria característica va a ser la roncha o el ahón, que recordemos que esta puede estar acompañada de una zona de eritema, y una de las características más importantes de las urticarias generalmente es que está acompañada de prurito. Es importante destacar que estos brotes de urticaria, cuando presentamos las lesiones, estas no se van a manifestar por más de 24 horas, y que cuando una manifestación de urticaria dura más de 24 horas, pues deberíamos de sospechar o considerar algún diagnóstico diferencial. En cuanto a la fisiopatogenia, vamos a tener diferentes mecanismos de los cuales vamos a poder hablar, y están dados más que todo por la parte de
la fisiopatología e incluso manifestación clínica, que como mencionaba previamente, pues van a estar más relacionados a una parte idiopática en la cual no hay una causa clara de cómo se presenta la urticaria, pero hay dos teorías importantes a recalcar, que son las inmunológicas y las no inmunológicas. Entre ellas vamos a tener las inmunológicas, como son las reacciones de tipo inmunitario, que ya hemos conocido previamente en nuestra carrera o hemos tenido algún contacto con ellas, entre las cuales vamos a tener principalmente la del tipo 1, que es aquella que está mediada por IgE y está relacionada a esa reacción pseudoalergenos que presentamos con ciertas sustancias, químicos o incluso infecciones. Y también vamos a tener ya más agentes inmunitarios o autoinmunes relacionados como son las reacciones tipo 2 y tipo 3 que están relacionadas al complemento y los inmunocomplejos respectivamente. Es importante destacar que mucha de la fisiopatogenia de las urticarias va a ser dependiente de los mastocitos y que los tres principales componentes relacionados al desarrollo de la urticaria no solamente es el tejido laxo o, por ejemplo, la piel, sino como tal lo que serían los mastocitos, los capilares o vasos sanguíneos y el sistema nervioso, que incluso va a ser como un contrarregulador o regulador de las reacciones abunosas de la urticaria. Es importante destacar que eh, pues vamos a tener etiologías inmunológicas como las autoinmunes, mediadas por anticuerpos específicos contra el receptor epsilon de la inmunoglobulina E, los componentes vasculíticos incluso dentro de este grupo, y entre los no inmunológicos pues vamos a tener reacciones urticarias derivadas de uso de medicamentos, como sería el caso de los opioides, la reacción por vasoactivos y algunos otros medicamentos como sería pues las aspirinas o agentes no esteroideos como sería el caso de los AINES. Entonces, para entender más la fisiopatogenia, pues les traigo como esta graficación de cómo funciona esa activación de mastocitos. Recordemos que este no es el único mecanismo por el cual se presenta como tal la urticaria, pero sí es el más conocido y el que más prevalente es. Entonces vamos a tener el componente por parte tipo 1, que es la activación por un medio de un alergeno o los receptores específicos AIGE, por los cuales nos vamos a dar una activación del mastocito y su posterior de granulación. O ya por esos mecanismos tipo 2, tipo 3, por los cuales vamos a hacer unión a proteína C de membrana, C5 receptores específicos o receptores de KIT, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una activación, ¿esto qué va a hacer en el mastocito? Esto va a promover la degranulación y esos gránulos, recordemos, van a tener diferentes componentes inmunológicos o pues mediadores preformados en sus vacuolas, los cuales llegan a contener proteasas, heparina, histamina, citoquinas, factor activador de las plaquetas, leucotrienos y las prostaglandinas. Importante en esta mediación es que recordemos que esto es un mecanismo que nos va a llevar tanto a la permeabilidad de los vasos, a la vasodilatación y a esa quimiotaxis a nivel pues del tejido, ¿cierto? Que es como lo que nos va a causar o manifestar las lesiones dermatológicas visibles, que es la vasodilatación principalmente y la permeabilidad, que la vasodilatación pues va a generar esa edema en tejido y la permeabilidad pues esa quimiotaxis que va a observarse como el eritema y el prurito manifiesto en el paciente. Es también importante destacar, como se mencionaba ahorita, un mecanismo muy importante para el angioedema, más que para la urticaria, y es uno de los mecanismos pues, autosómicos relacionados como a relación familiar de herencia y es la deficiencia del inhibidor de la esterasa C1. Y es que vemos que la esterasa C1 es un inhibidor que va a actuar en muchas partes de la cascada de la coagulación relacionado al factor 12, el cual va a estar relacionado con el plasminógeno, la fibrina, el factor intrínseco de la coagulación, el quinógeno y otras componentes que finalmente nos van a ayudar pues como a esa reacción en tejido y generación de angioedema y urticaria. Entonces, para poder hablar de urticarias, pues debemos saber cómo clasificarlas y las vamos a clasificar en dos grandes grupos. El primero de ellos es las urticarias agudas. Como mencionaba previamente, las duraciones de los episodios van a ser menores a 6 semanas, pero entonces ahí viene una pregunta.
si acabamos de decir que las lesiones son menores a 24 horas, ¿cómo que un cuadro menor a 6 semanas va a ser una urticaria aguda? Sí, porque una lesión urticariforme es menor a 24 horas, pero podemos tener brotes de urticaria, los cuales van a ser consistentes en lesiones intermitentes y autolimitadas que van a ser esporádicas. ¿Eso qué quiere decir? Que aparecen, desaparecen y se van a fluctuar en la misma zona o contigüidad, ¿cierto? Pero generalmente si esta lesión es la misma lesión por más de 72 horas incluso, pues ya estamos hablando incluso de lesiones como angioedema o urticaria vasculítica que ya vamos a tocar más adelante. La urticaria aguda es una de las manifestaciones más frecuentes en niños y adultos jóvenes y como mencionábamos previamente, las urticarias casi que el 50% en el caso de las agudas van a ser de causa desconocida. Nunca vamos a poder determinar cuál fue la causa, origen de, o etiología de la urticaria. Y en cuanto a las otros 50% que podemos identificar de las urticarias, vamos a tener que 40% van a estar relacionadas a cuadros infecciosos, como sería una infección de nuevo por VIH, infecciones respiratorias, como sería el caso del Mycoplasma pneumoniae, o incluso lesiones o infecciones parasitarias. Asimismo, también puede estar asociada a medicamentos, como sería el caso de los AINES, o pues como tal, inductores de bradycinina, como serían los IECA. Y una porción inferior, que muchas veces pensaríamos que esta podría ser aumentada o más prevalente, que sería la reacción a alimentos. Y es que solamente para urticaria la vamos a encontrar como causa, origen o etiología en 1% de los casos. El otro gran grupo que, bueno, antes de traer el otro gran grupo, observemos que las urticarias, ya sean agudas o crónicas, que más adelante vamos a tocar, van a ser de compromiso muy variado. Y es que podemos tener lesiones dermatológicas con abones incluso de 1, 2, 3 milímetros o algunas más delimitadas, como de 1 centímetro a 3 centímetros, e incluso tener lesiones urticariformes que puedan comprometer grandes extensiones de piel y podemos observar que se va a manifestar algo llamativo en estas lesiones y es que vamos a ver un centro hipopigmentario y un halo eritematoso en la periferia de estas lesiones. Sin embargo, pues tendríamos que caracterizar o identificar cuál podría ser una de las posibles causas o cuál sería la etiopatogenia de estas lesiones para dirigir el tratamiento. Entonces, la urticaria crónica, que sería el otro gran grupo, se va a dividir en dos, y es que hay una crónica espontánea y una crónica inducible. Entonces, vamos a tener que las espontáneas van a ser las más frecuentes, incluso llegando a ser el 75% de las urticarias crónicas, y que estas van a estar derivadas de episodios autoinmunes, que más adelante vamos a ver algunas de ellas relacionadas, los pseudoalergénicos, las infecciones previas y las idiopáticas, que siguen siendo un gran porcentaje, cerca del 45%. Valga aclarar y pues mantener siempre presente que esto ya va a ser una urticaria que va a tener una duración mayor a 6 semanas, va a ser más prevalente en mujeres jóvenes y como ya vemos el porcentaje es muy importante, entonces va a ser una difícil caracterización e identificación de la causa subsecuente. En cuanto a la urticaria inducible, crónica inducible, solamente va a ser el 5% y está más relacionada a aquellas que se pueden presentar por dermografismo, presión, vibración, acuagénicas, colinérgicas, frío, calor, eh, rayos UV por ondas solares y noradrenérgicas, ¿cierto? Más adelante vamos a traer a colación algunas de ellas. En Bologna podemos encontrar esas clasificaciones de las urticarias inducibles crónicas, entre las cuales vamos a encontrar las urticarias que responden a un mecanismo de estímulo, como son dermatografismo, que puede ser inmediato o retardado, que más adelante también se los traigo, eh, el angioedema vibratorio adquirido o pues familiar. También vamos a tener las urticarias respondientes a temperatura, que son especialmente a calor y frío, y las urticarias colinérgicas, que son aquellas que responden al estrés o al sudor. También vamos a tener dentro de esta clasificación las urticarias relacionadas a contacto, las urticarias solares y las urticarias acuagénicas, ¿cierto? Y como les mencionaba previamente, hay un porcentaje de incluso el 25% de cuales están relacionadas con enfermedades autoinmunes.
entre las cuales vamos a encontrar anticuerpos específicos contra IgE, pacientes con tiroiditis de Hashimoto, pacientes con anti anticuerpos contra tiroides, antiperoxidasa y tiroperoxidasa, pues los cuales nos pueden como estar relacionados con la IgE y la IgG en el cuerpo y desatar pues como tal estos brotes urticariales. Algunos pacientes con LES, lupus, pueden también presentar como tal estos brotes urticariformes, entonces podríamos sospechar solicitando unos ANAS y algunos marcadores de complemento. Entonces, para hablar de diagnóstico de todos estos episodios, principalmente va a ser clínico, ¿cierto? Las urticarias se van a basar principalmente en Alejandro, una... perdón. Sí, claro. Buenas noches para todos. Pues los que no me conocen, soy Dorani, la profesora pues como de la cátedra de dermatología en la UCC. Y antes de que pase ese diagnóstico, quería hacer como una precisión. Yo siempre meto la cucharada, qué pena con todos. Todo va súper bien, me ha encantado, muy completo. Sin embargo, es muy importante, no sé si lo van a decir más adelante, que los pacientes con urticaria crónica espontánea pueden tener episodios de urticaria inducible, sin que ellos de por sí tengan una urticaria inducible como tal, sino que tienen tiempos de que, por ejemplo, tienen su espontánea en la que no saben cuál es el detonante. Sin embargo, por ejemplo, se pusieron un pantalón apretado y cierto tiempo van a tener urticaria adicional por presión tardía. Y eso puede desaparecer, que es una característica muy frecuente en los pacientes que hacen esos episodios inducibles en urticaria crónica espontánea. No sé si me hice entender. Entonces, si esto pasa en un paciente que a veces sabe cuál es el detonante y a veces no sabe cuál es el detonante, puede ser que sea una urticaria crónica espontánea con un componente temporal inducible. Eso es todo. Ya. Gracias, Alejandro. Listo, Doc, muchas gracias. Creo que lo tocamos más adelante, pero no en ese sentido, pero muchas gracias por la aclaración, Doc. Entonces, en la parte de diagnóstico, como muy bien lo dice la doctora, es muy bien preguntarle y saber al paciente y conocer del paciente cómo son los episodios, cuántos son los episodios, cómo son el tipo de lesiones, cuánto duran estas lesiones y a qué están relacionadas en su hábito diario, ¿cierto? Ya que incluso una buena historia clínica no solamente nos va a confirmar o orientar en el caso de la urticaria, sino que también nos va a ayudar a discernir y pues como tal a eliminar aquellos diagnósticos diferenciales o incluso eliminar a la urticaria como factor etiológico y considerar otros episodios dermatológicos. El uso de paraclínicos no está indicado de entrada en los pacientes, sin embargo, en aquellos que vemos como un compromiso sistémico o tenemos dudas, podemos solicitar hemograma, en el cual pues vamos a ver como una leucocitosis, especialmente a expensas de neutrófilos, eosinofilia o linfopenia, ¿cierto? BSG y PCR, en la cual también podemos pues saber como tal elevación. Y incluso podemos solicitar otros análisis o laboratorios o pruebas como la biopsia cuando tengamos alguna sospecha etiológica, pero esto debe ser dirigido. Entonces, Bologna nos trae también un cuadro muy interesante, el cual nos hace del acercamiento del diagnóstico a las urticarias crónicas, entre las cuales vamos a tener esos episodios de brotes urticariales recurrentes. Si lo tenemos con angioedema, pues Bologna directamente nos dice, no, pues tratémoslo como un angioedema, ¿cierto? Pero si solamente es abones más angioedema, tenemos, bueno, puede estar o no acompañado de angioedema, vamos a tener que preguntarnos cuánto dura el brote, ¿cierto? ¿Cuánto dura el abón? Entonces, si vemos que es un abón que dura menos de una hora e incluso menos de dos, y si este está asociado a cambios físicos, por pruebas físicas de estrés que ya vamos, o estímulos de estrés que ya vamos a ver, o si está muy localizado, pues vamos a poder considerar urticarias de inducción física, ¿cierto? O urticarias de contacto. Ya si tenemos episodios de abones que pueden llegar a durar hasta 24 horas, pues hacemos pruebas de antihistamínicos y si no hay respuesta, pues ahí sí haríamos ese análisis de laboratorio avanzado y dirigido a nuestra sospecha, entre la cual podríamos encontrar la urticaria retardada por presión
o otras espontáneas, otras urticarias espontáneas, ¿cierto? Y si ya los jabones duran más de un día e incluso hasta 7 días, vamos a tener que hacer uso, por ejemplo, de las biopsias de piel. Si estas son negativas, pues vamos a hacer uso o del algoritmo en el cual nos indica que esto ya no es algo como una vasculitis o una dermatosis neutrofílica, sino que simplemente va a ser una urticaria espontánea, ¿cierto? Entonces nos vamos a dirigir a la parte de esta parte del algoritmo, que son las urticarias espontáneas. Pero por el contrario, si encontramos que hay vasculitis linfocítica en el tejido de la biopsia, pues vamos a tener un diagnóstico de vasculitis urticaria. Por el contrario, si encontramos neutrófilos difusos, pues vamos a considerar que es una dermatosis urticarial neutrofílica. Entonces, eso es como la parte del diagnóstico, pero inicialmente y la perla que nosotros queremos dejar es que es un diagnóstico clínico y que no se necesita ser como un especialista en el tema como para poder hacer el diagnóstico y abordaje de estas. Es simplemente enfocar bien a nuestro paciente y orientar pues con base a la clínica y a la historia clínica. Entonces, hablemos de alguna de esas inducciones físicas que podemos presentar en nuestro consultorio o relacionado a los pacientes. Y es aquel paciente, por ejemplo, en el caso de la urticaria por dermatografismo, en el cual él manifiesta que cuando se roza con alguna superficie, sufre algún frote o roce con alguna superficie de punta roma, se brota, ¿cierto? Y le pica y le arde, pero son episodios autolimitados que son de 10 que aparecen a los 10 minutos del contacto y no se extienden más allá la lesión de duración de 2 horas. Entonces, ¿cómo podemos inducir este estrés físico de urticaria? Y es que vamos a poder frotar la piel en antebrazo o parte superior de la espalda con un objeto liso y romo o incluso con un dermografómetro, el cual está configurado para ejercer una presión de 36 gramos por metro cuadrado sobre la superficie de la piel, ¿cierto? Como les mencionaba, van a aparecer esos jabones y vamos a poder diferenciar en dos tipos. El simple, que es aquel que se comporta como acabo de mencionar, 10 minutos y dura menos de 2 horas, o el retardado, que es el que aparece 30 minutos después y el jabón puede incluso permanecer por 4 o 6 horas después del estímulo. Aquí pues presento como tal algunos de los utensilios utilizados como para recrear el estímulo para el dermatografismo. Hablando de la urticaria por presión retardada, que es más frecuente en hombres, esta muchas veces está diagnosticada, como dice la doctora, y es porque su tratamiento es difícil, ¿cierto? Y además su diagnóstico también es porque los pacientes generalmente no relacionan como el objeto presión o el mecanismo de presión al brote de urticaria. Y este se va a caracterizar por lesiones más profundas, no es como de una lesión superficial, sino que incluso la podríamos llegar a sospechar o confundir con el angioedema y generalmente se va a presentar en sitios de presión sostenida, como la doctora nos indicaba, áreas del cinturón, sostén, bolsos, personas que mantienen mucho sentadas en un escritorio con sus codos o alguna parte de su cuerpo en la cual generen presión constante y una vez se levanten después de ese estímulo van a generar el brote urticarial aproximadamente de 30 e incluso hasta 12 horas después del estímulo. Y pues generalmente estas lesiones van a ser un poco llamativas, es porque si duran más de lo referenciado bibliográficamente, que son 24 horas, e incluso pueden llegar a durar hasta 48 horas. En cuanto a otro relacionado con las urticarias crónicas, vamos a tener el angioedema vibratorio. A pesar de que su nombre lo describe como angioedema, va a estar muy orientado y en la base a las urticarias. Y es que este está dado por un estímulo vibratorio y generalmente las lesiones van a ser muy localizadas y circundantes a ese tipo de lesión o estímulo. Y generalmente las lesiones en este caso son más autolimitadas, incluso aparecen rápidamente, pero las lesiones no duran más de 30 minutos. Y generalmente vamos a dividirlas en dos grandes etiologías, aquellas que son adquiridas, que son más leves y están asociadas a otras urticarias físicas inducibles, como sería pues las dermatografismo, calor, frío, u otras que como el colinérgico o noradrenérgico, y ya las familiares o heredadas que van a ser de manifestaciones más precoces en la vida y van a ser como un compromiso más sistémico.
y van a ser de un componente hereditario autosómico recesivo. Algunas de esas variantes patogénicas se van a encontrar, por ejemplo, en el gen que codifica el ADGRE2, que es como uno de los receptores para la granulación del mastocito, que hace que se sobreexprese en estas células y se presente como tal ese brote angioedemático en las personas. Urticaria por calor y solar, aunque son dos mecanismos diferentes, yo las puedo relacionar, pues o al menos yo lo tomé así, relacionar muy bien en cuanto a esa etiopatogenia de exposición, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, para diagnosticar una urticaria por calor, se pueden hacer por medio de estímulos directos al calor o incluso, por ejemplo, meter a la persona a una bañera a 42 grados centígrados por 20 minutos. Si la persona generalmente genera las lesiones eh, abonosas de urticaria, pues vamos a considerar que esta persona presenta un cuadro de urticaria por calor y nos descartaría de entrada el colinérgico que podría entrar a, a confundir mucho con las de calor. Y la solar que está más dada por mecanismos de contacto con los rayos UV o mecanismos como tal de exposición al sol, que van a generar como esos brotes sistémicos en el área de contacto con esta luz. Y otro tema sería la urticaria por frío, en la cual vamos a tener la zona de exposición por medio, valga la aclaración y redundancia, de una superficie fría. Generalmente se hace la prueba con un hielo por medio de una lámina de polietileno, no directamente en la piel, sino como una membrana que nos aísle y se deja una exposición incluso de 3, 10 e incluso la literatura se reporta de 20 minutos, ya que se han evidenciado casos en que la reacción o la exposición pueden en algunos pacientes ser prolongada y generar los brotes urticariformes, pero generalmente la respuesta es de 3 a 10 minutos. Este brote se caracteriza no porque el brote urticariforme salga cuando yo tengo la exposición directa al frío, sino porque es cuando la piel expuesta regrese a su normotermia, y es ahí donde se genera la urticaria. Como le mencionaba previamente, la colinérgica es aquella que vamos a relacionar con el estrés físico, con la sudoración, con la actividad física, y es por esa activación de los diferentes mecanismos de estrés y de colinérgicos en el cuerpo. Y se va a caracterizar principalmente por aparición de abones transitorios, generalmente pequeños, de 2 a 3 milímetros de diámetro, y van a estar rodeadas de un brote eritematoso evidente, ¿cierto? Y van a comprometer principalmente el tronco superior y extremidades superiores. Eso no quiere decir que no comprometa otras partes considerables del cuerpo. Y esta puede ocurrir 15 minutos posteriores al estímulo que induce el sudor. Como les mencionaba, este podía ser muy confundida con la del calor y por eso digamos que se pueden hacer como las dos pruebas de inducción, tanto la del ejercicio como la inducción en bañera. ¿Por qué la de bañera me hace hablar solamente de calor y no de colinérgica? Porque en esta no estoy realizando alguna actividad física que me indique una respuesta colinérgica de las lesiones, ¿cierto? En cambio, en la colinérgica, pues por la actividad física o el estrés, pues se va a manifestar como tal la patología. Eh, y generalmente las colinérgicas pueden tener un componente más de angioedema e incluso llegar a manifestaciones sistémicas como serían la disnea, la taquicardia, la artralgia e incluso como la sensación de hipertermia. Bueno, y no tengo aquí en la presentación las urticarias noradrenérgicas. Y es que estas son llamativas porque cuando uno hace la inducción de la prueba física, pues se hace con epinefrina en la piel, en la cual vamos a ver el brote de la urticaria que se va a caracterizar por hallazgos diferentes. Y es que vamos a encontrar el abón, pero con bordes pálidos. O sea, vamos a tener un abón eritematoso, con prurito, con todas las características de urticaria, pero a diferencia de los otros en donde vemos que hay como una malla eritematosa, en el noradrenérgico no, este va a ser más aislado, como un tipo isla, y pues se puede inducir de esta forma. Como les mencionaba, la historia clínica y las manifestaciones que podemos encontrar van a ser la gran perla para hallar el diagnóstico diferencial. Y es que las urticarias se van a poder encontrar entre un grupo etiológico a descartar, como serían las urticarias, las picaduras por mosquitos o insectos, los eczemas agudos difusos, la sarna, la toxicodermia, los angioedemas, la celulitis y los eczemas localizados.
Y estos se van a poder diferenciar en cuanto al interrogatorio y abordaje de mi paciente, como preguntas como cuáles son los factores que lo desencadenan, si ha estado en ambientes estresores o patógenos en el medio, si ha estado utilizando algo nuevo en su rutina de cuidado de la piel o exposición a una nueva sustancia, si no hay prurito o si las lesiones se presentan en más de una persona en la habitación o cohabitación, eh, si hay uso de fármacos en las últimas semanas o incluso pues ya como factores predisponentes como la diabetes o enfermedades crónicas o relación como tal a traumas en piel. En cuanto al tratamiento de la urticaria, que vamos a estar tocando como más adelante, también en las vasculíticas y en el angioedema, es muy generalizado y va a ser principalmente dirigido a si es urgente, si es agudo o si es crónico. Entonces, si es urgente, pues vamos a considerar que es aquella urticaria que nos compromete mucosas, que puede estar relacionado a angioedema y que puede generar muchos síntomas sistémicos, que ya mencioné algunos de ellos que nos pueden preocupar, como son esa taquipnea, taquicardia, sensación opresiva en el pecho, dificultad respiratoria, ¿cierto? Que pueda tener el paciente. Y el tratamiento inicial en estos pacientes pues serían los antihistamínicos no sedantes e iniciar a dosis de 1 o 2 comprimidos vía oral cada 12 horas. Y ya si tenemos cuadros muy extensos o sintomáticos e incluso relacionados a angioedema, pues hacer uso de corticoides orales, como sería el caso, o venosos, como sería el caso de la metilprednisolona o prednisona. Y estos pacientes, pues lo ideal es llevar a ciclos cortos de estos corticoides entre 3 a 5 días y hacer un desmonte pues inmediato de estos. En cuanto a las urticarias agudas, que recordemos son aquellas que duran menos de 6 semanas, pues la principal medida de acción va a ser evitar el factor desencadenante cuando lo identificamos. Pero como vimos, en el 50% de los casos no vamos a saber cuál fue el factor desencadenante. Entonces, en este caso, pues vamos a establecer un tratamiento estándar, el cual comprende el uso de antihistamínicos no sedantes a dosis inicial de un comprimido día, vía oral. Este comprimido va a estar formulado por 15 a 20 días y se va a evaluar respuesta. Si el caso es refractario, pues vamos a tener que podemos aumentar esta dosis de antihistamínicos eh, en un comprimido cada 1 a 4 semanas, incluso hasta llegar a 4 comprimidos por día vía oral. Es el mismo tratamiento tanto para las agudas como para las crónicas, ¿cierto? Y en caso de exacerbación, pues ya vamos a hablar otra vez del contexto del uso de corticoides. Es importante destacar que hay otros tratamientos como la colchicina o osimazilumab, perdón la dislexia, y otros mecanismos en los cuales pues van a regular incluso los leucotrienos, como sería el caso del Montelukast. Estos no los traemos en este algoritmo porque son más uso electivo del especialista. Sin embargo, es importante mencionar que el tratamiento no solamente se va a limitar al uso de antihistamínicos ni de corticoides, pues como tal por ciclos. Entonces es importante que conozcamos que también hay tratamiento más allá. Y cuándo derivar al especialista, y es que cuando tengamos casos refractarios, que a pesar del uso adecuado, a dosis adecuadas de antihistamínicos, con las dosis plus de 4 comprimidos día, no tenga respuesta de nuestro paciente, o incluso cuando ya tenemos episodios a repetición que requieran el uso de de corticosteroides. Aquí pues menciono algunos de los antihistamínicos no sedantes que tenemos disponibles especialmente en Colombia, tanto para dosis adulto como para dosis niño. Recordemos que las urticarias no se autolimitan a los adultos, sino que puede abordar cualquier periodo de la vida. Y la literatura menciona principalmente a la cetiricina, a la loratadina, desloratadina y fexofenadina. Y como tal, me pareció muy llamativo que Fitzpatrick, el libro de dermatología, mencionaba que como médicos generales solamente podíamos hacer un abordaje desde el uso de antihistamínicos y cómo hacer como los pluses de, de esos antihistamínicos y una vez derivar al especialista. Pero vemos que, por ejemplo, este estudio que fue nacional sugiere incluso que nosotros podemos hacer como médicos generales ese abordaje e inicio de corticoides si esa necesidad. Alejandro, perdón. Justo me parece muy importante lo que acabas de decir, porque
es muy triste cuando llegan los pacientes remitidos de medicina general por una urticaria y la dosis máxima a la que llegaron fue 1 o 2 veces la dosis. Entonces, miren que ustedes tienen muchas herramientas. Usualmente uno no usa pues los esteroides sistémicos, sino en ciertos casos que me imagino que también van a mencionar en la parte de angioedema o casos muy refractarios, muy sintomáticos, pero si pueden escalar y pueden llevar a una dosis máxima de 4 veces y estar tranquilos de que puedan manejar esas dosis, porque incluso algunos llegan a otro médico general y le dicen como, qué bruto el que le mandó eso, y no, estar muy seguro, llegar con 4 dosis, incluso que ya llegue el paciente estudiadito o que llegue al menos con identificación de algunos factores detonantes cuando llegue a dermatología, puesto que cuando ya nosotros vamos a mandar el omalizumab o alergología en su defecto, ya el paciente esté más avanzado y no nos pierda tiempo esperando una cita con alergo con derma para nosotros seguirle subiendo el antihistamínico. Entonces ustedes tienen un papel muy importante en la identificación de esto. Y otra cosa adicional es con la presentación de los niños. Los niños tienen una presentación atípica. Ellos puede que tengan los sabones típicos, pero ellos por lo general hacen lesiones anulares o arciformes, como en arquitos. Entonces, cuando ustedes vean esas lesiones anulares o arciformes, aparte de pensar en eritema figurados, granuloma anular, pues otras enfermedades que tengan un patrón anular, no descarten que tengan una urticaria. Y sobre todo si le preguntan a la mamá y el niño tuvo moquitos, tuvo una diarrea, que como dijo Alejandro, está muy asociado a los cuadros virales. Entonces, identificar esa forma típica en los niños para que no se pierdan mucho en el diagnóstico. Gracias, Alejo. Con todo el gusto, gracias. Listo, entonces vamos a seguir con vasculitis urticariforme. Entonces tenemos que la vasculitis urticaria va a ser como tal una entidad clínico-patológica que nos va a constar de 2 elementos principales. Primero, como decía Alejo, tener manifestaciones clínicas de la urticaria, que él ya nos indicó cuáles son, pero es muy importante porque estas, cuando se quitan, van a dejar una pigmentación oscura o púrpura. Además de esto, debe haber pues una evidencia histopatológica, por lo general es mediante una biopsia de piel, donde vamos a evidenciar una vasculitis leucocitoclástica cutánea de los pequeños vasos. De entre estos tiene preferencia por las vénulas postcapilares. Respecto a la epidemiología, vamos a ver que va entre un 5 hasta un 20%, incluso nos menciona la literatura, de los pacientes que ya tienen de base una urticaria crónica. El principal grupo poblacional que nos afecta son las mujeres, que representan dentro de un 60 hasta un 80% de los pacientes, y es importante porque tiene una aparición aproximadamente en la 4ª década de la vida, teniendo una media de 37.5 años. Respecto a las causas que nos puede generar esta patología, la principal es la idiopática, seguidas de virus como la hepatitis B, el C, incluso el citomegalovirus, medicamentos como de entre todos, pues el infliximab e incluso el ácido hialurónico. Eso es muy importante pues ahora también en el contexto de la medicina estética. En patologías del tejido conectivo, como sería el lupus, como sería el síndrome de Sjögren. También tenemos alteraciones genéticas, en este caso sería alteraciones del gen DNASE1L3 y neoplasias, preferiblemente las de los linfomas. Entonces, ahora respecto a la fisiopatología, vemos que esta es una enfermedad que es mediada por inmunidad tipo 3, recordemos que es la de los inmunocomplejos. Entonces se generan estos complejos antígenos anticuerpos que que están en la sangre, y estos se van a pegar, por decirlo así, en las paredes de los vasos. Una vez se pegan a las paredes de los vasos, nos van a activar la vía del complejo, que está mediado por C3A y C5A. Esto lo que nos va a generar es una desgranulación de los mastocitos. Recordemos lo que nos mencionaba Alejo, pues en la fisiopatología de la urticaria, y eso es lo que genera las lesiones o las erupciones
generar a la vez va a haber un aumento de la permeabilidad de los vasos y de la quimiotaxis de los neutrófilos. Y esto lo que nos genera va a ser infiltrados que nos liberan enzimas proteolíticas. Además de eso, nos generan polvo nuclear, depósitos fibrinoides, y eso es lo que nos va a empezar a fluir como tal estos vasos sanguíneos, que recordemos que son muy pequeñitos, nos generan un edema endotelial, va a haber extravasación eritrocitaria, y todo eso es como una cascada, como una bola de nieve que crece, que crece, que crece y crece, y todo eso nos va primero a aumentar la destrucción de los vasos, del tejido, y nos va a aumentar el edema. Respecto a las clasificaciones, tenemos tres. La primera es la vasculitis urticarial, que tiene niveles del complemento normal. Por lo general, esta es la forma o la presentación más leve. Pasamos a la vasculitis urticarial, que tiene complemento disminuido. En este caso es la alteración cutánea, pero el paciente no tiene alteraciones o no tiene manifestaciones clínicas sistémicas. Y ya vamos a pasar al síndrome de vasculitis urticarial con disminución del complemento. En este caso, para ya clasificar este paciente en que tiene un síndrome de vasculitis urticarial, primero, tiene que tener 6 o más meses de urticaria, que sepamos que tiene disminución del complemento mediante paraclínicos, y además de esto, en este caso, ya tiene alteraciones sistémicas, entre las cuales las principales van a ser artritis o artralgias, glomerulonefritis leve, que tenga uveitis, que tenga dolor abdominal o incluso alteraciones pulmonares. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esa diferenciación por la clínica? Porque eso es lo que a nosotros como médicos generales nos tiene que ir guiando, la clínica de un paciente que esté cursando con una urticaria o con una urticaria por vasculitis. Entonces, vamos a hacer una descripción grande de qué se presenta más en una y más en otra. Recordemos lo que nos decía Alejo: en la urticaria común, principalmente el síntoma va a ser prurito, va a ser muy pruriginoso como tal este brote o estas placas urticariales que presenta el paciente, a diferencia de la vasculitis urticaria, que se va a acompañar principalmente de dolor, de ardor, y el paciente va a decir que se aumenta la sensibilidad en esa zona. Entonces, esos tres menciones que nos dice el paciente que tenga placas urticariales nos tiene que ir guiando más a que es una vasculitis, pues que es una urticaria por vasculitis. Además de eso, la persistencia. Vemos que la urticaria común dura entre 8 a 24 horas, lo que nos contaba Alejo, pues de esas placas urticariales como tal, pero en la vasculitis urticaria tiene un tiempo más prolongado, que sería de 24 a 72 horas. Y muy importante es que en la vasculitis urticaria nos va a dejar efectos residuales. ¿Cuáles son? Los que les mencionaba al principio: púrpura o hiperpigmentación. Y nosotros como médicos generales, como también hay una guía para poder evidenciar esto, vamos a tener la diascopia de lesión cutánea de la vasculitis urticaria. Como vemos, es muy sencillo, pues en pocas palabras podemos tener un portaobjetos, y lo que vamos a hacer es que una vez vemos la lesión del paciente, vamos a presionarla. Levemente presionamos, y como podemos ver en la imagen, alrededor del centro se va a desaparecer, pero en toda la mitad va a percebarse una mácula hiperpigmentada o púrpura, y este signo nos orienta más de que este paciente está cursando con una vasculitis urticaria. Además de esto, el paciente ya va a tener manifestaciones sistémicas, o sea, alteraciones en otros sistemas, principalmente, o hasta el 56% de los pacientes va a tener síntomas constitucionales, van a hacer picos febriles, van a perder peso, pero entre los sistemas, el mayor sistema que se afecta es un 82%, es el músculo esquelético, en donde estos pacientes van a cursar con artralgias y mialgias. Entonces, recordemos que es un dolor articular. Este dolor por lo general suele ser migratorio, transitorio, y me va a afectar principalmente las manos, los codos, los pies, los tobillos y las rodillas. Además de esto, incluso la literatura nos dice que estos pacientes pueden cursar con una artropatía de Charcot. Este se debe evidenciar es cuando ya están clasificados, ya el paciente está cursando como tal con un síndrome de vasculitis urticarial con disminución del complemento. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Son personas que como tal tú los ves y
tienen deformidades típicas de una artritis reumatoidea, pero uno le va a hacer los rayos X y no se va a ver como tal una destrucción articular. Entonces, este es un signo muy importante de que está causado es por este síndrome de la vasculitis urticarial. Además de eso, otro de los sistemas que más se afecta, hasta un 56% es el ocular. Recordemos que estas enfermedades o que ya tienen una alteración, un compromiso autoinmune, suelen debutar mucho con epiescleritis y con uveitis. Entonces, eso también es un signo de estos pacientes cuando ya tienen alteraciones sistémicas. Ya pasamos al pulmonar hasta el 19%. ¿Por qué es tan importante pues, la afectación pulmonar en estos pacientes? Porque esta es una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes con vasculitis urticarial. Entonces puede ir desde síntomas tan sencillos como tos, disnea, hasta un poco más severos como hemoptisis, EPOC, asma, pleuritis y hasta derrames pleurales. ¿Esto por qué? Resulta que la destrucción pulmonar pues, está dada como tal porque va a empezar un proceso de vasculitis dentro del tejido pulmonar. Esto lo que nos genera es una liberación neutrofílica de la elastasa y como tal esto nos va a desarrollar una enfermedad pulmonar enfisematosa. Entonces, es muy importante en estos pacientes que ya van a tener una alteración pulmonar y si el paciente está fumando, tenemos que decirle que es un paciente que no debería fumar o que por lo menos bajarle a su cigarrillo diario debido a que de esta manera va a avanzar un poco más rápido. Y vemos que es muy importante porque las alteraciones pulmonares sí me impactan a nivel de la morbimortalidad. Ya vamos a pasar a alteraciones renales. Principalmente se caracteriza por proteinuria y hematuria y es muy importante porque hay otra manifestación cutánea que está muy asociada con la vasculitis urticarial que es el angioedema. Este se cursa hasta con el 42% de los pacientes, principalmente nos va a afectar los labios, la boca, el tejido periorbitario y las manos. Entonces, una vez teniendo en cuenta como tal ya la clínica, lo que vamos a poder evidenciar y todo esto, vamos a ir a entonces cómo hacemos un diagnóstico asertivo o cuando ya tenemos que pensar en enviar una biopsia de piel. Ya teniendo visto pues todo lo que les mencioné anteriormente, si lo sospechamos, si vemos que tiene la clínica, si hacemos la prueba y vemos que quedó una mácula, si ya tiene afectaciones sistémicas, ya nos guía que estamos sospechando en esta patología y es ahí cuando mandamos la biopsia de piel. En esta biopsia de piel lo que nos van a reportar los patólogos son restos nucleares. Ahí ya es cuando hablamos de leucocitoclástica, ya puede evidenciar pues, la destrucción del vaso sanguíneo, puede haber presencia o incluso puede haber ausencia pues, de depósitos de fibrina y ya es ahí con la biopsia de piel quien nos confirma el diagnóstico. Ya vamos a enviar obviamente para clínicos porque ya tenemos que poder dividir si está cursando es con una vasculitis con un complemento normal o una vasculitis con disminución del complemento. Entonces solicitamos PSG, importante, lo general estos pacientes la suelen tener elevada como tal por la respuesta inflamatoria en la que está cursando el cuerpo, pero es muy importante aclarar que la elevación del BS, pues de la BSG no está relacionada con la severidad del paciente. Vamos a pedir complementos C1Q, C3 y C4 buscando que esté disminuido, porque si está disminuido, esto ya nos está hablando de un compromiso un poco más severo y grave de esta patología en el paciente. Vamos a solicitar ANAS, estos incluso pueden estar positivos, anti-DNA. Vamos a pedir serología para hepatitis B y C. Recordemos que estos también son componentes para desarrollar esta enfermedad. Uroanálisis. Podemos pedir creatinina buscando pues una alteración a nivel renal y hemograma. Esos pacientes pueden debutar con anemia, con pancitopenia, buscando todas estas alteraciones. Entonces, el tratamiento, ¿cómo lo vamos a enfocar? Recordemos vasculitis con complemento normal, no sería un poco tan grave. Entonces, esta enfermedad leve la podemos tratar tranquilamente con antihistamínicos, en donde la literatura nos dice que podemos usar loratadina, fexofenadina, cetiricina y AINES, porque lo general, y vean que el mayor compromiso es músculo esquelético, o sea que cuenta con artralgias y mialgias, entonces podemos utilizar AINES. La literatura nos dice que podemos utilizar ibuprofeno, incluso naproxeno.
Ya como tal, vamos a guiarnos a que si tenemos un paciente con esta patología, sabemos que está teniendo una respuesta sistémica inflamatoria aumentada, ¿cómo vamos a hacer el control de sus síntomas? Con glucocorticoides a dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo día. Y esto lo vamos a hacer hasta controlar los síntomas. Entonces es muy importante que sepamos que los glucocorticoides son la base de tratamiento para esta patología. Entonces vamos a iniciar con dosis altas. Para ver que haya una respuesta efectiva sistémica, necesitamos mínimo una semana. Y posteriormente tenemos que ir disminuyendo la dosis de los glucocorticoides esporádicamente. Recordemos que los corticoides jamás los podemos suspender de una porque o si no nos va a hacer rebote. Entonces lo que buscamos con estos pacientes es controlar los síntomas, ir mirando la respuesta, ir disminuyendo paulativamente la dosis hasta llegar a la mínima dosis necesaria para controlar los síntomas de estos pacientes. En caso tal de que hagamos eso, y vemos que todavía no hay un adecuado control de los síntomas, ya vamos a pasar al tratamiento ayudante, que el tratamiento ayudante puede ser con dapsona en dosis de 50 a 100 miligramos día en combinación con los glucocorticoides, e incluso en algunas partes de la literatura nos indica que se puede iniciar con dapsona y si no tiene respuesta se suma a los glucocorticoides. En caso tal, como alternativa a la dapsona, podemos utilizar la colchicina en dosis de 0.5 a 1.5 miligramos día e incluso la hidroxicloroquina la podemos usar en estos pacientes. Y si vemos que rotundamente no hay un adecuado control de los síntomas, eso ya nos indica que en este caso ya son pacientes que necesitan tratamiento por reumatología, son pacientes que nosotros como médicos generales ya tenemos que ir como tal escalonando al especialista que necesita ese paciente porque ya se van a necesitar medicamentos que no están en nuestro uso, como inmunodepresores como la acetopina, el rituximab, en estos pacientes incluso el metotrexate lo vamos a usar. Entonces es centrarnos que ese es pues como el tratamiento como global de esta patología. Ya para ir terminando, concluyendo la exposición, vamos a pasar al angioedema. El angioedema como tal es una hinchazón de la submucosa que es localizado y autolimitado. Esas dos cosas son súper importantes y esto se da porque hay una extravasación de líquido hacia los tejidos intersticiales. El angioedema va a afectar áreas del tejido conectivo lazo. Entonces, ¿qué son? En la cara, principalmente labios, boca, garganta, laringe, la úvula, en extremidades e incluso en los genitales. Es muy importante porque el angioedema es aislado, puede estar acompañado no de urticaria y este puede ser incluso un componente de la anafilaxia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos deducir que el paciente está cursando con un angioedema y diferenciarlo como tal de un edema por X o Y causa diferente a la urticaria o a una vasculitis urticarial? Entonces, lo primero es que es de rápido inicio, va a iniciar entre minutos a horas y es muy importante que tiene una resolución espontánea en unos pocos días posteriores a este. Es de distribución asimétrica, afecta principalmente cara, labios, laringe e incluso intestinos. En los intestinos va a debutar pues como con dolor abdominal. Es importante que no va a afectar lugares que tienen tendencia gravitacionales, o sea, manos, todo lo que tire como hacia el piso, hacia la gravedad. Y además de esto, toca mirar la asociación pues de las formas de angioedema con otros signos y síntomas que no nos haga pesar pues de una reacción alérgica o que está cursando con una anafilaxia. Entonces, fisiopatológicamente tenemos dos tipos de angioedema: el mediado por mastocitos o también el que conocemos comúnmente como el angioedema histaminérgico, o el segundo que es el angioedema mediado por bradicinina. Respecto al angioedema mediado por mastocitos, este va a ser una reacción ya sea alergia a alimentos, a picaduras de insectos, a texturas. Es muy importante que este es el que se va a acompañar de urticaria. En este va a haber eritema, va a haber mucho prurito generalizado, incluso puede generar broncoespasmos
opresión de la garganta e hipotensión. Es muy importante que este angioedema, que es el que está asociado a la urticaria, aparece a los pocos minutos de haber presentado esta exposición al alergeno, pero se va a disminuir o va a resolverse en las pocas horas posteriores, aproximadamente entre las 24 a las 48 horas. Y ya vamos a pasar al angioedema inducido por bradicidina, que este no se asocia a la urticaria, a broncoespasmos o a otros síntomas de reacciones alérgicas, entonces este no lo pensamos cuando es un caso de urticaria, y este tiene un curso muchísimo más prolongado. Se demora en desarrollarse dentro de 24 a 36 horas, cuando el de mastocitos, que es el de la urticaria, se genera a los pocos minutos, y este va a tener una resolución también un poco más larvada dentro de 2 a 4 días. Entonces, otra vez, como para que nos quede un poquito más claro, en el examen físico lo que vamos a ver es un edema localizado principalmente en la piel, en mucosas del tracto respiratorio superior e incluso gastrointestinal. Este no va a depender de la gravedad, no va a depender nada que tire hacia el cuerpo, suele ser asimétrico y por lo general no vamos a ver como tal zonas de una picadura exacta. Las márgenes afectadas suelen ser muy difusas y la piel puede estar eritematosa o incluso puede ser normal, no puede tener ningún componente eritematoso. Recordemos, en la fotico la lengua va a ser asimétrica, solamente unilateral. A veces las pruebas de laboratorio suelen ser pues como útiles para confirmar una alergia subyacente. Estas pruebas podrían ser el prick test, pero recordemos que este no es como tal en un ámbito de urgencia, sino más en un ámbito ya con el especialista en consulta ambulatoria. También en este caso podríamos medir los complementos, pero en el angioedema pues no trataríamos como tal para clínicos de entrada inmediatamente. Respecto al tratamiento del angioedema alérgico, los antihistamínicos siguen siendo la primera elección para los tres, tanto para la urticaria como para la vasculitis urticarial como para el angioedema. Esto es muy importante, y los glucocorticoides. Recordemos que nosotros como médicos generales también podemos utilizar glucocorticoides, pero obviamente de una forma muy responsable y sabiendo lo que hacemos. En este caso, en los pacientes que requieren hospitalización, vamos a utilizar metilprednisolona, que de 60 a 80 miligramos, que este es intravenoso, y posteriormente o en un paciente pues que no necesita hospitalización podemos utilizar prednisolona vía oral de 20 a 40 miligramos día. El niño sería 1 miligramo kilo día, y recordemos que tenemos que ir disminuyendo la dosis gradualmente. Entonces estos son pacientes que se van por ahí 5 a 7 días con la dosis y posteriormente hacemos la disminución gradualmente. Esto sería nuestra exposición. Esperamos que les hubiera gustado. Cualquier duda o pregunta nos avisa. Chicos, súper bien, muy completa, la verdad me gustó muchísimo. Para adicionar o concretar unas cositas pues con respecto al tratamiento. En las guías de urticaria, no sé si creo que las últimas son del 2021, la mejor opción para tratamiento de urticarias, uno debe ir como a la fija, que es la fexofenadina, da menos somnolencia junto con la bilastina, pero si uno no tiene más, usa las otras opciones pues que estaban también descritas. Lo ideal, la dosis de adulto es la de 180. No empezar con la de 150, que es la que usualmente se usa en otras alergias, rinitis, sino 180, que es la dosis tope. Esa es como una cosa con respecto a los adultos. Lo de los esteroides, perfecto, sí, me parece muy bien, pero recuerden, chicos, siempre que van a dejar esteroides por mucho tiempo, desparasitar. O sea, un paciente que vaya, usted ya sabe que va para tratamiento con esteroides a mucho tiempecito, siempre desparasitar para evitar el riesgo de un síndrome de Löfgren o una estrongiloidosis sistémica. ¿Listo? Entonces, siempre recordar esos detalles, mirar que no vaya a tener síntomas respiratorios, que no vaya a haber una TB por ahí,
mirar que no tenga infecciones de base, hacer controles de glicemia, en cuanto al manejo de los esteroides, estar como pendientes de eso. Y no recuerdo, chicos, si dijeron cada cuánto se subía la dosis del antihistamínico. Alejo, no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Que las guías sugieren pues que se puede subir como de incluso de 1 a 4 semanas según la respuesta que esté teniendo la paciente. Exactamente. Entonces, lo ideal es, si usted, pues obviamente no va a tener cita pronto con ese paciente y ve que es un paciente que va a entender, que sigue instrucciones, le puedes decir, si aquí a una semana no has mejorado o una disminución del 50% por lo menos, súbete a 2 pastillas. Entonces, para que ellos mismos se vayan titulando, pero decirle que por lo menos deben esperar una semanita. ¿Listo? Eso es importante. Listo, chicos, eso es como lo que les tenía para adicionar así de la experiencia. Súper bien. Si tienen alguna duda, maravilloso. Y la verdad, muy completos. Felicitaciones. Muchas gracias, Doc. Chicos, muchas gracias por la charla, estuvo demasiado chévere. Gracias, que estén muy bien.